Bueno, hoy es una alegría y es también una ilusión tener a un amigo de hace muchos años y con el que he compartido muchos momentos, pero sobre todo la amistad que le proceso y que me procesa, el cariño que siempre nos tenemos. Buenos días, amigo Feluco. Buenos días, querido Florido. Feluco Tejera, que no me gusta empezar por el principio y siempre me gusta empezar por donde me dé. Y en este caso es el final, que es el director actual de Locoфiones. Bueno, es ¿Qué una, se esto- siente con esa responsabilidad? eso mismo, una responsabilidad tremenda. Es un grupo de 57 años de historia, ya va para 58, y cada paso que uno da, cada decisión que uno toma, cada arreglo que uno hace, cada canción que decide montar o cada espectáculo en el que se involucra, es un tormento para la cabeza. Una Porque especie de examen, ¿no? hay que darle mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta. Cuando uno decide ya qué cosa hacer, convencer a los compañeros. Cuando uno decide y los compañeros están hombro con hombro, sentarte con los arreglos de los temas, sentarte con el diseño de los espectáculos, eso es una responsabilidad, no hay otra palabra. Sí, Y tú señor. defiendes también Sí, un señor. proyecto artístico importante, sabes de el cuidado con el que hay que andar para no dar pasos en falso, porque al final el público no perdona una. Es lo que iba a decir, que ya no es una ¿Qué responsabilidad, va? principalmente es con el público, ¿no? También con los compañeros, pero es con el público por la historia que al Claro, final pesa claro, detrás. claro. Tú imagínate encima con el proyecto, porque el tuyo es tú solo y es un gran proyecto artístico, pero el nuestro es una herencia recibida Por de supuesto. gente como Pedro González Lino, Sí, señor. como Quique Núñez, Manolo Padilla y tantos anónimos que a lo mejor no cantaban o tocaban tan bien, pero pusieron aquella Sí, semilla sí, sí, sí. en 1968, imagínate. Sí, Es señor. una responsabilidad, esa es la palabra. Eh, el propio grupo, por seguir hablando de Locofiones, ha evolucionado en el sentido que probablemente la sociedad también, o evolucionamos o no evolucionamos, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sí hace algunos años, creo, o algún tiempo, que rompieron ese esquema que tenían en la posición en el escenario y quisieron actualizarse, vamos a decirlo así. Tiene que evolucionar, tiene que evolucionar, necesariamente tiene que evolucionar. Si el folclore es la transmisión intergeneracional en un contexto geográfico determinado, ese contexto es cambiante. Esas personas que le dan vida y sentido al folclore son cambiantes. Porque pertenecen probablemente a cada sociedad que les Claro, va. Sí, claro. señor. Entonces, Sí, si eso señor. es cambiante, ¿por qué no van a cambiar sus costumbres y sus tradiciones? Evidentemente, hay un apego a lo de antes que es necesario. Pero los receptores de tu producto son distintos, el entorno histórico es Sí, señor. distinto, el tiempo que vivimos es distinto, por lo tanto la música tiene que cambiar. A lo mejor si empezamos a cantar cosas tal y como se cantaban en los años 70, no despertamos interés ninguno. Y al final es verdad que tenemos una responsabilidad histórica con la tradición, pero también tenemos una necesidad vital de intentar seguir gustando. Quería hacerte primero la pregunta y después te daba mi opinión en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que independientemente que la raíz, gracias a Dios, está salvaguardada en muchos archivos sonoros incluso, evidentemente el grupo tiene que evolucionar y acomodarse incluso en las redes sociales, Claro, porque el receptor ha cambiado claro. y ahora la tele, que creo que está ya en los coletazos que le queda, la tele está en nuestra mano, es la pantalla con la que vemos cada día todo. Efectivamente, antes Y era muy grande, ahora va siendo cada vez más pequeña y al gusto, porque además sí, ya, señor, a la carta. Entonces efectivamente, creo que asomarse por ahí es fundamental, porque toda esta juventud ya no ve la tele física que veíamos nosotros antes. es fundamental y necesario. Las fotos del pasado están en los museos y que se mantengan ahí y que el que quiera verlas y empaparse de ellas, que vaya a los museos, que vaya a todos esos lugares, eh, centros de artesanía, pictóricos, de toda Sí, índole, que sí, sí. vaya allí y se empape de eso, pero que después esté vivo, esté vivo, porque si no nos consumimos, ¿eh? Es igual que cuando los cantadores y cantadoras, incluso jóvenes nuevos, le dan ese giro personal a una folía, a una isa. Me parece que es enriquecerla, porque al final también es personal como se canta. Claro, porque es que si no, lo otro es copiar. Y copiar no nos hace grandes. Es posible que copiar eternice Eternice, algunos evidentemente. estilos, pero Evidentemente. es de lo que te hablaba antes. Eso está en el museo con una foto. Pero incluso ese estilo, que yo qué sé, Dacio, también en su momento fue diferente. Claro, y ya eso lo tenemos. Afortunadamente hay bibliotecas inmensas
con cosas de Dacio. Hace Claro, poco no, Tenderete sí. ponía programas de los sabandeños, de los 70, de los 80, y a todos los ojos nos hacían así, viendo, escuchando a Dacio, escuchando a Manuel González Mena y Sí, sí, tantos sí. referentes. Pero eso está ahí grabado, esa es la vitrina. Pero lo que quería explicar es que en ese momento probablemente ellos también fueron adelantados, o sea, Claro, ellos hicieron un cambio. Es efectivamente, lo que quería... es la vida. Sí, señor. Es lo que, bueno, intentaba explicar antes. Está tan vivo el folclore, debe estar tan vivo como la sociedad que le da Sí, sentido. señor. Peluco, ¿cómo llegó la música a tu vida? ¿Ya estaba? ¿La encontraste? ¿La fuiste a buscar? Me encontró ella a mí. ¿En serio? Sí, me encontró ella a mí. De pequeñito en el colegio, pues las típicas actividades extraescolares y aquel ICEF, Instituto Canario de Etnografía y Folclore, que ideó el Cabildo. Yo soy de la generación del 70, con lo cual más o menos coincide en la fecha. Ya había el color ya, vale, Sí. vale. No, en mi casa habían 2 canales. Y la segunda entró con el Mundial de Fútbol en el año 82. Es verdad. Bueno, y los mandos a distancia eran los chiquillos. Los chicos. chiquillos. Bueno, tú sabes, Maquilla. Y ahí empecé a tocar bandurria, empecé a tocar guitarra, luego con clases con profesores particulares, privados. Nunca estudié música arreglada. La vida me fue enseñando y me fue colocando donde estoy. No pretendo invadir espacios que no me corresponden, señor. pero sí hacer cosas que me llenan y bueno, y que al público le gustan. Pero ese proceso musical en tu interior te fue llenando, o sea, te gustaba la música. Claro, claro. Mi padre me llevó a ver a los Opciones una vez y tenía que ser el año 81, 82. Sí. Yo tendría 12 años, no tendría mucho más. Pues fue un concierto en Arucas y tocaban los sabandeños primero y los Opciones después. Y aquello para mí fue un impacto. Pero un impacto, o sea, aquella manera de tanta gente junta Sí, cantando. señor. Cantaban aquellos temas que yo había aprendido en el colegio. Fue como un imán, como decía, yo ahí tengo que seguir bebiendo, que seguir empapando. Y los discos que se escuchaban en el mini de mi padre. Exactamente, lo que En había. el 1850 de mi padre eran las cintas de cassette de los Opciones y de los sabandeños también, claro. En ese proceso te llegaron responsabilidades como por ejemplo llevar la parte musical de Tenderete. Te pongo ese ejemplo. Sí, Pero esas responsabilidades, una persona como tú, que normalmente tiene un carácter jovial, divertido, pero siempre la responsabilidad te tomas muy en serio. sí, ¿Cómo claro. llegó eso a tu vida y cómo dijiste, hostia, lo afronto, no lo afronto? A ver, hay trenes en la vida o guaguas que pasan y te tienes que subir en Sí, ellas, señor. porque si no, puede que te estés perdiendo lo más importante de tu vida o lo más interesante de tu vida. Y en aquel momento se reedita Tenderete, estamos hablando del año 90 y largo, 98, Sí, 97, 98 tal vez. Y el entonces director musical del programa, Chachón, Eduardo Moreno, y Alfredo Ayala, Tony Santana, que era el realizador en aquel momento. Oye, vamos a sacar un nuevo Tenderete y nos hace falta una parranda base, como existían los viejos tendereteros del 70. Y creemos que la gente de los Opciones es interesante para hacerlo, porque no solamente es una parranda, sino que además dentro ya hay solistas que en cualquier momento pueden brillar en el programa, pueden hacer cosas. Bueno, y ahí empezó la aventura. Un par de años más tarde, pues Mariano Hernández, siendo realizador del programa, me propone llevar el asesoramiento musical del mismo. Y al principio reconozco que me dio un poco de vértigo. Claro, porque imagínate, ya no era ese producto musical de rondalla, de localizado en un sitio, que tú haces música y cuanto mejor la hagas, más va a gustar. Ya era una cuestión regional, ya era una cuestión de tener conocimiento de cada esquina donde existía cada parranda, donde existía ese solista, buscar gente nueva, dar paso también a la gente consolidada, apoyar a los grupos. Todo lo que es una ventana. Si lo miras desde el punto de vista de responsabilidad, era una gran responsabilidad, claro. Porque al final de alguna manera decides, oye, tú sí, tú no, tú efectivamente, es una historia, ¿eh? Efectivamente. Y ahí estuve 20 años con eso. ¿En serio? Yo no sabía que era tanto. Claro, yo empecé en el año 2002 y entrada la pandemia fue en el año 2020. 2020 pararon las grabaciones, pero seguimos poniendo programas de archivos e interveníamos alegando un pisco allí, Raúl. Sí. Y yo creo que hasta el año 2022 fueron aproximadamente 20 años de mi vida. Y fue ser testigo de la calidad musical que hay en la Lo que pasa es que es verdad que ahí, de alguna manera, al ser ese el trabajo y el oficio, te enteras claro, todo estás al día, eres notario de lo que está pasando. De todo lo que está pasando. De las nuevos talentos que aparecen. Algunas apenas te venía un grupo que tú conocías un poquito porque te mandaba grabaciones y veías un solista allí que decías, me cago en la madre que lo trajo. ¿Y este tío de dónde salió? Cuando yo vivía en Quintana con 17 años, en Tenderete, un Tenderete que grabamos en la Plaza del Pino en Teror, yo dije, ¿pero dónde salió este? ¿Dónde salió este?
y luego hablabas con él y te hablaba más de cabras y de vacas que de folclore, pero una vez empezaba a cantar y era como oír a Los Ángeles cantando, porque hoy día Iván es una estrella consolidada y es el futuro de la música canaria junto con otros como Besay Pérez y demás. Pero en aquel momento era un absoluto desconocido. Y un chiquillá allí, que yo lo escuchaba cantando, creo que era La Noche en Arguineguín, y yo decía, pero no me puedo creer esto. Era la afinación perfecta, era el buen gusto, y encima una nobleza y una ternura tan guay, que te daban ganas de seguir por encontrarte gente de ese tipo, ¿no? En ese camino que estamos hablando, también hubo una etapa que yo la viví un poquito ahí cerquita de la piel de ustedes, que eran las parrandas. Hubo una afluencia de parrandas en aquel momento, claro, que a lo mejor o quizás en el momento actual no hay como tal diversidad de parrandas. Me refiero como en aquel momento. Me acuerdo que íbamos a Fuerteventura, a Lanzarote, y había un montón de cosechas ahí de... Tú piensas que en esos años 90 y largos, la televisión canaria no existía. Los canales privados, es decir, Antena 3, Telecinco, 4, estaban empezando y eran programaciones de la Sí, no miraban para acá. Claro, la gente veía Tenderete, aparece la parranda del Millo, y atrás de la parranda del Millo aparece la parranda Cantadores, y luego la parranda del Beletén, y luego la parranda del Mejún. Se llenó de parrandas el mundo. Ese es el poder de la tele, que el poder que hoy día está perdiendo en favor de las redes sociales y de la pequeñita pantalla. Antes era la pequeña pantalla, ahora es la pequeñita pantalla que tiene absorto a todos, nos tiene. Y claro, es normal que aquello fuera un boom. Y bendito boom. Sí. A nivel cultural, Feluco, ¿consideras que, por ejemplo, evidentemente grupos consagrados como Locofiones, Sabandeños, pero grupos que a lo mejor tienen una cierta multitud de componentes, ¿tienen movilidad en las islas en el momento actual? ¿Es difícil, es fácil, es complicado? ¿No? Es complicado. Pero yo creo que cuando los Locofiones empezaron también era complicado, cuando los Sabandeños empezaron también, y hoy día vemos como tocas más, tocas menos, pero las ganas de ensayar, de hacer el canto común, de hurgar en las raíces y de seguir trabajando por lo nuestro. Yo a veces aplaudo a los grupos que ensayan y ensayan, porque yo creo que muchas veces la recompensa de todos es subirte al escenario. Sí. Y cuando no te tardas en subir, pues admiro las ganas de seguir. Pero fíjate cómo ha cambiado la cosa. Antes te dedicabas a ensayar, y de buena cuenta a primeras te llamaban. Y hubo una década, a los 80, a los 90, que te llamaban mucho. Muchísimo. Pero después empezó a parar todo. Y empezamos los grupos a tener que pensar, ¿qué hago? Y tuvimos que empezar a inventar. Sí, señor. Y ahora nadie te trae actuaciones a tu casa. Sí, los peones tenemos la suerte de que todavía nos llega. Pero cada vez hay que inventar más. Tú tienes que inventarte un espectáculo al año, tú tienes que inventarte un disco, tú tienes que inventar cosas que agraden al público. Y detrás de todo eso vienen que te llamen para actuaciones. O sea, a través de ese trabajo que realiza. Sí. Y si el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue capaz de pagar hasta 1 millón de euros por traer a Maluma, o si el de Arrecife fue capaz de pagar 500 y pico mil, o sea, 800 y pico mil euros por traer a Alejandro Fernández el año pasado, pues también seguramente tiene para pagar 40 billetes de 20 euros que cuesta el Vinter a llegar a Fuerteventura. Entonces, yo creo que el empecinamiento de los grupos debe ser crear cosas tan buenas y tan apetentes como para que te llamen. Te entiendo. Claro, porque ya nadie se cree ya el rungu y el asómate a tu ventana. Eso no se lo cree nadie. O sea, si lo haces bien, mejor que mejor. De hecho, es lo que decías cuando empezamos esta conversación. Por ejemplo, la Navidad que estamos un poco viviendo. Locofiones tiene que enfrentarse cada año a un espectáculo. Claro. A un espectáculo. Claro. Ya no es asomarse allí. Efectivamente. Y ese espectáculo después va a alimentar tu repertorio ordinario. En el año. Efectivamente, va a hacer que el público diga, jolín, esta gente está así, lo gusta o no gusta, y hay cosas que gustan más o cosas que gustan menos. Luego va a hacer que también las instituciones y las entidades digan, este espectáculo lo quiero en mis fiestas de mi pueblo, o este espectáculo lo quiero en mi auditorio, etc. Con lo cual hay que inventar. Pero esto te pasa a ti también. Sí. Tú no puedes estar con el mismo chiste todos los años. Sí, y encima el producto humorístico es más... Sí, se recicla mucho, o sea, es más se consume, claro. Que en un momento yo no sé tu chiste y ya está, ya se acabó todo lo que sea. La música quizás tiene algo mágico
que es que yo escucho la canción otra vez y digo, qué linda es. Yo me voy a morir cantando Gran Canaria. Por eso te digo. Me voy a morir. Y lo escucha, y lo escucha, y lo escucha. Claro, y la gente lo pide. Sí, Y el día sí. que tú haces un concierto, a lo mejor ahora en Navidad, concierto temático, villancicos, tal, y no echas al Gran Canaria y termina el show. Mira, me pasó cuando presentamos el espectáculo México en el Corazón. Sí. Un espectáculo temático dirigido a alta música mexicana, no sé cuánto, no sé qué, y un señor refunfuñaba al final del show porque decía, ¿por qué no llaman Gran Canaria? Digo, pero yo no sabía qué decirle, porque claro, tienes que respetar lo que te dicen, porque ellos son los Sí, que sí, alimentan sí, con su aplauso el producto de los cofiones, pero ¿cómo le explicas tú que Gran Canaria Que no iba allí, claro, no es iba allí. anacrónico? Pero él te lo pide, y somos costeros también, ¿no? Sí, Que sí, sí, ya sí, no sí. somos costeros, que al final hubiera sido la bomba. Y yo, pues sí. Pero al final hay sellos que ya quedan tan... Claro, ¿verdad? claro. Dile a José Vélez que no haga no, por favor. Por supuesto. O a Braulio que no cante Patria Canaria. Sí, sí, y estará sí. a lo mejor hasta las mismas De haberlo cantado. toda su Sí, vida. sí, sí. Pero bueno, de todas maneras la pasión con la que cantamos Gran Canaria en los espectáculos de Siempre directo, se siente, claro, ¿no? Sí, Siempre, sí, chacho, sí. hay más allá, en Caideros de Galda. Chacho, empezamos a cantar Gran Canaria, empezamos a ver subir los móviles, que es una cosa habitual ya, Sí, para grabar, sí, ¿verdad? para grabar. Pero el aplauso era infinito. Qué Tuve que lindo, decir a los púas que se pusieran de pie y todo, parecíamos, qué lindo, parecíamos Pavarotti de sus mejores tiempos. Y digo, esto no me lo puedo estar creyendo yo 20 años o 25 años De después la de, canción, de sí, crear el sí, tema. sí. ¿No? ¿Qué se siente? Yo nunca lo he vivido, ¿no? Pero ¿qué se siente cuando uno cruza la orilla y canta nuestros temas a otros canarios allí? Eso es indescriptible. Eso es indescriptible. Pocas cosas he vivido en mi vida, como ir a Argentina, por ejemplo. Entrábamos por el Hogar Canario. Íbamos a cantarles allí, no era una actuación ni de megafonía ni de nada, Vale, era vale, acercarnos a la gente de Canarias que vive en la diáspora. Y una señora en la entrada dice, usted es Tejera, ¿verdad? Y yo, pues sé que estamos aquí a más de no sé cuántos mil kilómetros de distancia, usted me Y conoce. esta mujer me conoce. Sí. Entonces ella me decía que me veía todos los lunes por la noche o algo, no me acuerdo qué día fue, Cuando se en llegue. el Tenderete. Sí. Y dice, claro, es que yo sé que usted se llama así, porque claro, y usted empezó en las parrandas y una vez presentó el programa Tenderete porque el otro se puso enfermo, no sé cuánto, y sabía toda la historia. Entonces, la ilusión con la que la gente de la diáspora, Sí, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil, es tan grande y la tienen tan encendida que a veces uno llega a Canarias y dice, contrale, si esa pasión existiera aquí con la gente nueva, la cultura Sería brutal, ¿no? Brutal. la cultura isleña sería, porque lo magnifican todo, o sea, es el traje típico, las canciones, el gofio, Sí, es cierto, todo, es cierto. hasta la ficha canaria, todo. Viven con lindo. una pasión, ese recuerdo a su tierra, increíble. Feluco, no te quiero quitar más tiempo. No, yo estaría aquí 7 boliches haría contigo. A nosotros no nos gusta mucho hablar cuando nos encontramos. Me gustaría terminar con 2 preguntas que le hago a todo el mundo. La primera creo que sabes la respuesta. ¿Jugaste al boliche? El boliche es la PlayStation -4 de nuestra época. Claro. Oye, nunca nadie lo ha definido así. No, era la Play nuestra. Jugábamos al boliche, al también jugábamos a la acogida, que hoy es el pilla-pilla, que eso tenemos que hacer otro programa un día. Eso de las agresiones, hay que hablar de eso, sí. de las agresiones Te voy a echar otra. ¿Cómo le decías tú es que hoy en día es chuche? ¿Cómo le decíamos nosotros? La golosina, ¿no? La golosina. Claro. Hoy es chuche. Claro, pues yo iba a la tienda Cesarita, que mi padre me daba 25 pesetas y me daba para comprar un paquete de cubanitos y golosinas. Media vida con 25 pesetas. Y chupachucaya. Claro, me daba a lo mejor pasado así. Sí. Y eran golosinas. Amigo, si a una tarde de estas así, cuando el sol puesto se pone y la tarde se queda tranquila y encuentras aquel feluco niño que corría por la acera, ¿qué le dirías mirándole a los ojos? ¡Guau! Que haga lo mismo. Hijo, Lo mismo. que lo vi otra vez. Gracias, hermano. Completamente. Por tantos momentos vividos, por siempre tratarme con tanto cariño y por defender lo que es más nuestro que nuestro. Yo sé que no te gusta es salir en la nuestra tele, pero identidad. un abrazo aquí delante de la gente. Venga. Gracias a ti. Gracias a ti siempre.